Bon dia. Com espero que este vídeo el veig amb molta gent, em presento primer. Soc Ferran Esquilache, investigador postdoctoral de la Universitat Jaume I de Castelló, però el més important d'ací ara és que soc l'autor de Els constructors de l'Horta de València, un llibre en el que explique l'origen de l'horta en època andalusina i l'evolució durant aquesta època. En aquest llibre distingisc, gràcies als anàlisis morfològics que faig dels sistemes hidràulics, vaig distingir tres fases, una més antiga, una mitjana, que es data més o menys per excavacions arqueològiques cap al segle X-XI, i una tercera fase ja molt tardana, d'època almohade, que és la final prèvia a la conquesta de Jaume I. El problema és que no tenim datació per a la primera fase, la més antiga. Com que la segona fase és probablement del segle X, és probable que la primera fase siga anterior, del segle VIII o IX, però no tenim proves. I per això mateix és per que estem així, fent una excavació arqueològica d'una d'aquestes sèquies, que és probable que sigui de la primera fase, per a veure si podem datar-les. Estem ara mateix en un solar de la ciutat de València, just en el terme municipal entre València i Xirivella. De fet, la sèquia que volem excavar, la sèquia d'Andarella, que és un braç principal de la sèquia de Mislata, és el que fa de límit municipal entre les dues. Així, si veieu, en terra veiem aquestes comportes, que són, en realitat, una llengua que divideix la sèquia d'Andarella en dos canals. Però sí que és cert que, al revés, es veu per així, com està soterrada el bloc de formigó, es veu. I això és el que estem fent així. Tenim una pala, hem fet un forat just al costat i estem intentant provar el caixer original de terra, perquè l'actual, que és de formigó, està fet en època contemporània per a encaixar la sèquia en aquest mur de formigó, però el caixer original, andalusí o de medieval, modern, fins a una època més recent, és de terra. I estem intentant localitzar aquest caixer de terra per a intentar trobar les diverses fases de construcció del canal i datar-les si trobem ceràmica i tenim sort. Lo que tenemos hasta ahora es una acción constructiva completamente contemporánea. Significa que tenemos un cauce que es contemporáneo, actual, que tenemos muy poco tiempo, y que este cauce está metido en una parte de un cauce más antiguo que ya hemos encontrado, un cauce previo que viene por aquí. El primer corte que encontramos, esto es lo mejor. ¿Por qué? Pues porque tenemos un paquete grandísimo que es el de escombro contemporáneo que se ha colocado encima. Si veis, por aquí hay una línea negra que es la que nos marca el último de los cauces. El último de los cauces, y que va subiendo, 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 subiendo hasta tomar cota hasta aproximadamente este nivel. Debajo de él encontramos ya lo que son las terrazas propias, arenosas, con un color anaranjado propio de la oxidación, de haber pasado el agua de manera intermitente. Una vez paso, otra vez no paso, y entonces dejo esa oxidación. Son arenosas y limosas. En el corte empezamos a ver buzamientos que son anteriores a este último cauce antes de construir la acequia actual. Luego lo seguiremos y veremos hasta dónde nos lleva. Uno de los cortes, un pequeño fragmento de una teja, un índice. Sabemos que corresponde a un fragmento por el que ha pasado el agua, porque tiene los bordes completamente redondeados. Esto, cuando se rompió, se quedó con los bordes en arista, y de todo el tiempo en el que ha pasado el agua de la acequia por encima de ella, pues se ha redondeado. Entonces tenemos un fragmento de teja, que puede ser de cualquier época, todavía no sabemos en qué momento nos estamos moviendo, pero sí que sabemos que corresponde a un fragmento de teja que estaba dentro de una acequia. Eso lo sabemos con plena seguridad, por estas características que os digo. Tenim els primers nivells de la sèquia, de l'Andarella. Hem llevat la primera capa, que és tot este paquet tot tan gran d'escombros, que està relacionat amb el moment de construcció del caixer de formigó actual, i que ompli tot el que és el cauce de la sèquia. I després, baix d'este gran paquet, ja comencem a veure, de moment, fins a 3 nivells de possibles sèquies.
la superior és la línia groga que se veu des dels xinxetes d'ací i que tenim que va pujant a aquesta banda. Després tenim un nivell de xinxetes roges que va per així i que en este punt que deu de ser el marge de la sèquia i el que és la baixada de la part central, de la pas de l'aigua com a tal, heu de començar justament per ahí perquè, com veieu, baixa, no? Fa una baixada. Este nivell de xinxetes roges és el que hem deixat de moment en este pla que anirem gastant-lo com a testit per anar baixant més capes de sèquia. I l'última que tenim per ara, però que no serà l'última segur, és la de xinxetes verdes, que estaria per damunt de la que jo estic xafant en aquests moments, que en rigor ja és un nou cauce. Ja seria el quart nivell de sèquia. I això és tot per ara. Estem ampliant el tall que varen començar ahir. Hem vist alguna línia nova d'aquestes línies blanques de xinxetes que tal volta ens estiga marcant ja un nivell natural, no tant com de sèquia, tindrem que encara analitzar-ho. I després una altra línia blava que això pot ser que sí que ens marque el que és el començament, una vorera de la sèquia prou antiga. Però el més interessant és que hem pogut en planta traure una línia, que és esta que se veu així, no sé si la veureu massa bé en el vídeo, però que sí que ens està marcant clarament una baixada ja en profunditat, que això sí que deu de ser el que és el centre, el cauce de la sèquia. A esta banda on tinc els peus és terreno natural, perquè és una terra així tipus tap, en punts de tipus marga, en castellà, i cap a aquesta banda d'ací és la terra, una terra que és d'un color grisenc, en molts punts marrons que són típics de l'oxidació de l'aigua quan corre i se seca, passa l'aigua i se torna a secar i entonces va creant aquestes oxidacions de color marró i sobretot la forma en la que es trenca el glaçó de terra en el que n'hi ha molts puntets típics de lo que es diuen vacuoles. És a dir, aquesta banda d'ací que estem excavant és el centre de la sèquia. Bueno, anem a excavar este trosset, que lamentablement és molt poquet perquè ja ho ha trencat el cauce de formigó, per a veure quina informació ens dona i tal volta en això ja poder ampliar una miqueta més i a veure si podem tindre sort de treure materials que ens donen informació de la sèquia més antiga. Adéu! Un poquito. Buenas, ya hoy para terminar voy a explicar un poquito lo que hemos hecho a día de hoy, que para empezar, lo que comentó mi compañero Víctor, pues ya para protegerlo hemos trabajado con dos tablones, porque a continuación, a día de mañana, seguiremos trabajando en esta zona, que como pueden ver, hemos ampliado casi 2 metros el área de actuación y mañana seguiremos bajando y buscando los diferentes puntos de la antigua acequia y comparando y contrastando los resultados encontrados hasta el momento. Hola, muy buenas. Como ayer, al final del día os comentamos, hemos decidido ampliar un poquito el área de actuación para descubrir y comparar un poquito más sobre la acequia de la Torrella. Y ahora
hasta el momento lo que hicimos es retirar toda la capa de escombro que tuvimos hasta básicamente este nivel y ahora estamos delimitando la última capa contemporánea de la acequia. Por desgracia, donde estoy pisando ya no se puede bajar más porque esto es la zapata de la pared de la acequia actual, así que hemos decidido continuar y ampliar la área de actuación en otro punto. Bé, com ens ha explicat abans Bence, hem tingut que abandonar este tall perquè n'hi ha una capa de formigó molt gran i no podem seguir baixant. Per això hem recuperat este altre forat que fèrem el primer dia i que vam abandonar de seguida perquè no trobàvem bons nivells de sèquia i avui l'hem recuperat per a poder comprovar què n'hi havia allí. I ara Víctor ens ho explicarà. Hola amics, amigues. Pues no hem trobat com a tal un nivell, pensem, del que siga sèquia. Però sí que hem trobat una vaguada, un rebaix, que és interessant per a poder reconstruir el paisatge on es va construir la sèquia i que potser pues, en un futur reflexionant ens doni alguna pista. I és que, no sé si veureu des del vídeo pues, que hem ficat una sèrie de línies, una línia en xinxetes blanques que ens marca un gran rebaix en el que baix de les xinxetes blanques és el terreno geològic, que són unes margues en carbonataes i en argila, i per damunt n'hi ha successives capes sedimentades pegades més a lo que és la part nord del tall, és a dir, més allunyat de la sèquia, més tipus arenós, i quan més pròxim a la sèquia, més tipus argilós. I que la seva característica en ambdós casos és que formen part d'una sedimentació natural per riuada o per desbordament successius de sèquia que aporten materials i el reblís i sobre gran vaguada. Com explicar això? Pues bueno, encara no podem treure explicacions definitives, però sí que pot ser que ens estigui indicant que en un moment de la construcció de la sèquia este terreny tenia una vaguada, no sabem si un paleocauce o no, i que damunt d'aquest tall és on s'ha construït la sèquia. Val, doncs una vegada estan preses totes les cotes i tot, anem a tapar el forat perquè ja no ens dona més informació. Explico un poc el que tenim. Mireu, així teniu el caixer de formigó, que sempre ens ha servit per identificar on està la sèquia d'Anderella. A l'esquerra teniu ja el sondeig que ahir us mostrava com tapàvem, ja està tapat, i a la dreta tenim el sondeig que hem estat explicant des del primer dia, on ara mateixa Paloma està netejant i acabant d'identificar els caixers que hem pogut trobar y que después ens mostrará en detalle. Vamos a ver, hemos acabado de excavar el corte hasta su límite. Ya no tenemos más, hemos agotado el corte porque hemos encontrado el nivel natural en todas partes. El nivel natural es el que hemos denominado 1015 y baja por aquí y llega hasta aquí abajo. Esto que tenemos aquí es el nivel natural y sobre él hemos encontrado el primero de los cauces. El primero de los cauces está señalado con el número 1014 y con las chinchetas rojas. Las chinchetas rojas no llegan hasta aquí,
es un cauce, como veis, pequeño y profundo. Esto significa que la primera vez que corre el agua de una manera ordenada en este espacio es a través de este cauce. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por lo siguiente. Primero, porque cuando excavamos en la base hemos encontrado una oxidación muy clara, que lamentablemente con el calor que hace ahora pues va disipándose, pero se ha visto perfectamente. Y en la base del cauce están los indicios de lo que normalmente podemos interpretar como la base de un cauce, que son las pequeñas gravas, como veis que están aquí. Estas gravas no son naturales, han llegado aquí de una manera que es más artificial y que corren por aquí. ¿Veis estas gravas de aquí? Estas gravas nos están indicando que el cauce es así y encuentran este tope cuando han de depositarse. ¿Hasta dónde llegan? Hasta este punto que vemos aquí, del que ahora hablaré. ¿Qué es lo que le ocurre a este cauce? Este cauce se va rellenando con un montón de sedimentaciones a lo largo del tiempo y se va colmatando, se va colmatando, se va colmatando hasta que aquí llegamos a un punto en el que es significativamente diferente, y entonces por eso lo hemos señalado con las chinchetas amarillas y lo hemos denominado 1003. La delimitación de las chinchetas en amarillo significa que hay un momento en el que para de pasar el agua, pero a continuación continúa todavía dentro del mismo cauce, hasta que llegamos a las chinchetas blancas. ¿Qué es lo que ocurre cuando se llega a este punto? Que el cauce se hace más grande. Mirad, corre hasta aquí. Teníamos al principio un cauce pequeñito y ahora lo que ocurre es que con posterioridad, no sabemos todavía cuándo, el cauce es preciso hacerlo más grande. Y entonces se lleva hasta esta línea de aquí de chinchetas blancas, donde, como veis, pues prácticamente es lo mismo que el mismo tamaño, el mismo ancho que utilizaba antes el cauce inicial, y ahora se amplía. Y este cauce va llenándose otra vez, va llenándose hasta que llegamos a su colmatación, que está marcada por las chinchetas azules con el número 11. Al final de su colmatación hay unas cerámicas que también extraeremos y que con un poco de suerte nos podrán decir en qué momento nos estamos moviendo. Cuando se colmata y vuelve a funcionar el cauce, entonces se está llenando hasta llegar a este punto. En este punto es donde el cauce blanco se construye y es el que se va llenando hasta llegar a las chinchetas azules 1011. Pero también después se sigue colmatando con el tiempo hasta llegar a las chinchetas verdes. Este es un sitio de cota, una profundidad a partir de la cual sabemos que funciona este cauce intermedio que abren en el momento de las chinchetas blancas. ¿Qué ocurre? Pues que a partir de aquí se vuelve a anular todo el cauce y entonces, por lo que sea, subimos de cota hasta aquí, en un momento que ya consideramos que pudiera ser o moderno o contemporáneo. Y a partir de aquí empieza a colmatarse de nuevo con toda esta sedimentación que podéis ver aquí hasta llegar a las rojas. Aquí encima tenemos otra cerámica que también extraeremos a ver qué es lo que nos dice. Y después, por último, tenemos la última de las colmataciones. Esta colmatación, que claramente es del siglo XX, está marcada por las chinchetas amarillas y tiene el número 1005. ¿Hasta dónde sube? Pues sube hasta aquí, que como podemos ver es un paquete completamente contemporáneo, hecho hace muy poco tiempo, para habilitar este espacio como una especie de plaza al aire libre que ahora se utiliza como aparcamiento. Todo este paquete sabemos que es de nuestra época. Y esta parte de aquí se trata de las últimas formaciones de la acequia de Andarella antes de su anulación con este paquete y antes de construir el cajero de hormigón que ya conocéis.
Vale. 1,70. Entonces procedemos a la extracción. Vamos a sacar las dos cerámicas que tenemos colmatando el nivel de chinchetas 1012. Vale. Ah, bueno, mira. Una es un trozo de cerámica común bizcochada que posiblemente sea de un cántaro, lo veremos bien, y a ver el otro. Habrá que lavarlo porque ahora no se ve que tiene un poquito de vidriado verde. Lo miraremos bien. Sí. Entonces tendremos que comprobar en qué estamos. Parece una base, un fragmento de base, pero tendremos que ver de qué es. Lo metemos. Bé, doncs així ja hem tapat els dos cales o sondejos i ara anem a veure què és el que hem trobat allí en el tercer sondeig, que és el que estem gravant. Us ensenyem ara la zona del nou sondeig. Així teniu la sèquia per on venia, ahí teniu la zona on estaven els dos sondejos que hem estat treballant estos dies, ahí teniu les comportes de la llengua que us he ensenyat abans, i a partir d'ahí neixen els dos canals, el canal d'Andarella, que anava cap al Sant Isidre, i el braç d'en Marc, que és el que tenim per ací, que va soterrat i que és on hem fet el nou sondeig. Ahí, com podeu veure, hem trobat el caixer de formigó amb la seva volta. És molt més menut que el de l'altre sondeig que estàvem mirant, i per això, gràcies a això, ara podem veure que baix n'hi ha encara nivells de sèquia antics. És el sondeig que vam obrir ahir, que vau veure com obríem en l'altre vídeo, però avui l'hem fet més llarg, fixeu-vos que llarg és, més ample per a poder treballar, i així per a poder baixar, i molt profund. Fixeu-vos que profund està ara mateix, els nivells, on estan creant els arqueòlegs, aproximadament uns 2 metres i mig, potser 3 metres més o menys. I ara seran ells que vos contaran el que hem trobat. Tenemos un lentejón de nódulos de carbonato que está aquí abajo con las chinchetas amarillas y que en principio parece natural, pero bueno, habría que verlo. Este lentejón funciona con un paquete de arcilla sobre el que ya vemos con las chinchetas azules, como veis, un cauce que está muy oxidado, está fuertemente oxidado porque ha acumulado mucha agua. Este es en realidad el más antiguo que se puede ver aquí. Este funciona con la línea de chinchetas amarillas, que es una especie de balseta en el que está embalsada el agua. Está embalsada el agua es una lámina fina, clara, a través de la que pasa el sol y se oxida constantemente. Por eso se ha podido llegar a construir de manera natural como una especie de dedo de costra que está muy oxidada y casi es hierro. Esta llega, como se ve aquí, hasta la piedra. En la piedra es donde se encuentra el nivel de esta balseta. Hacia el otro lado de la piedra el agua debió rebalsar en algunos momentos, pero no estaba contenida. Entonces, hay un momento
en el que esta balseta y este cauce inicial dejan de funcionar. Y eso funciona porque viene una avalancha o una riada grandísima, no sabemos todavía cómo llega a ponerse aquí este paquete de arcilla, que como veis es altísimo. Cuando se deposita este paquete de arcilla encima de la balsa ya no se ve, ya no se puede ver en el paisaje, ya no está. A partir de ahí lo que se ve es una acequia más alta, que sí que parece que ya está encajada, sobre la que después se van a ir depositando de forma sucesiva capas de arena y de arcilla, arena y arcilla, arena, arcilla, arena, arcilla, hasta el final. Ja hem acabat els sondejos arqueològics en la sèquia d'Andarella. Hem terminat el sondeig passat la sèquia, passat les llengües, i hem pogut analitzar els diferents caixers que es veien ahir ja. Hem pogut esbrinar que un últim que estava molt a prop, molt baix, a 3,15 metres, que és una profunditat molt cridanera, del nivell actual, pues, també era un nivell de sèquia, però lamentablement pues, tenim que dir-vos que no hem eixit cap de ceràmica, cap material arqueològic que puguem tratar. Aleshores, des del punt de vista metodològic, pues, hem pogut reconstruir diferents línies de caixers. Quan els analitzem des del punt de vista estratigràfic, pues, tal volta podem dir alguna qüestió cronològica, però ara per ara, pues, lamentablement, no hem tingut la sort de trobar més material arqueològic que el que ahir van traure d'una taifort d'època almohade, i per tant pues, no tenim els materials que ens donen una fetge més concreta. Però bueno, ara queda la fase post-excavació i bueno, pues, intentarem traure més punta de tot el que hem fet fins ara.